el sufrimiento o constatar, mejor dicho, nuestra fragilidad, nuestra insuficiencia, nos hace darnos cuenta que la tecnología, la ciencia, los recursos económicos, científicos, temporales, humanos, no alcanzan. Y cuando eso es así, el ser humano, que es ser religioso, va a buscar a Dios. Pero eso no significa que estamos creciendo en la fe, porque muchas veces es buscar a Dios por lo temporal. Pero ese encuentro con el Señor puede, diríamos, avivar nuestra fe, puede ser ocasión de retomar la oración, pero no es garantía de que vamos a perseverar. Para poder perseverar yo tengo que crecer en esperanza. Eso es lo que le dice San Pablo ahora a los tesalonicenses en la primera lectura, si ustedes releen. San Pablo dice que, o sea, el contexto es que San Pablo ha ido a Tesalónica, luego está preocupado por la fe de los tesalonicenses, envía a Timoteo. Y Timoteo le informa a San Pablo que están perseverando en la fe. Entonces San Pablo se alegra de lo que está ocurriendo en la iglesia de Tesalónica. Y entonces San Pablo dice que quiere verlos y quiere completar lo que le falta a su fe. ¿Y qué es lo que va a venir después? San Pablo le va a empezar a hablar de la esperanza. No anden como las personas sin esperanza. Y es que la esperanza y la fe y la caridad son inseparables. En realidad es una unidad, diríamos tres caras de estos dones sobrenaturales que no hay que confundir con creencias humanas, con esperanzas humanas, ni con mera filantropía. Y entonces, lo que ocurre en nosotros es que hay todo un camino para el crecimiento en la fe. Y yo crezco en la fe cuando me doy cuenta que estoy buscando a Dios solamente por lo temporal, por lo pasajero, hipócritamente, por interés. Y ya hemos dicho que este capítulo 6 de San Juan, que hemos visto estos domingos pasados, es la presentación del éxodo de Jesús, que es distinto al éxodo de Moisés. Moisés los lleva a la tierra prometida, Jesús nos lleva a la patria celestial. Y entonces seguir a Jesús no es posible si yo me quiero quedar en la tierra. Entonces, si toda mi relación con Dios, mi oración, yo me doy cuenta y me examino, que es, mira, que no me enferme de nada, que no me falte nada, ni a mí ni a mis familiares, y no, ni por asomo aparece el quererme encontrar con el Señor, el querer ser santo, el alcanzar la patria celestial. Y por el contrario digo, ¿sabes qué? Cuanto más demore en llegar a la patria celestial, mejor. Entonces quiere decir que yo tengo una fe que todavía no tiene esperanza. Entonces, normalmente, y eso ocurre en la primera parte de la vida pública de Jesús, principalmente en Galilea, las multitudes seguían a Jesús por los milagros. Y Jesús en Galilea, en Cafarnaúm, en Corazaín, en Betsaida, hizo muchos milagros. Y en algún momento Jesús les va a recriminar también a ellos, como le recriminan a los fariseos y escribas y saduceos en Jerusalén. Ay de ti, Corazaín, ay de ti, Betsaida. Si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los milagros, se hubiesen convertido. Sodoma se hubiese convertido. Entonces nosotros tenemos una etapa en la que sobre todo no queremos cortar con el pecado, y Galilea era pues de los gentiles, ya la fe no era una fe verdadera, ya se había adulterado. Entonces el Señor en esa primera etapa es, diríamos, el camino de nuestra primera conversión, el camino donde nosotros tenemos que dejar el pecado. Y a veces dejamos el pecado porque vemos que el Señor obra en nosotros mismos, nos cura de una enfermedad, nos resuelve algún problema familiar, uno se da cuenta que es obra sobrenatural de Dios. Y entonces uno empieza a luchar contra el pecado. Pero ahí es simplemente una estación. Luego nosotros tenemos que darnos cuenta
que el camino es justamente de la santidad, de seguir a Jesucristo. Y seguir a Jesucristo va a pasar por cosas que no nos gustan, por esa puerta estrecha, por esto que estábamos comentando, por negarnos a nosotros mismos. Entonces, si yo digo, quiero ser santo, pero no quiero negarme nada, quiero ser santo y no quiero ninguna mortificación, quiero ser santo y no quiero ninguna tribulación, eso no es posible. El Señor nos lo dice. Entonces, yo tengo que descubrir que necesito más fe, necesito más esperanza, necesito más caridad, es decir, menos egoísmo, más entrega, más donación, un amor más real. Y si es que yo soy una persona que desde niño, joven, persevero en grupos parroquiales, soy catequista, voy a misa, mi familia, etcétera, rezan el rosario, y estoy en ese estadio, yo me tengo que dar cuenta que necesito una siguiente conversión. Y mi oración tiene que ir dirigida, porque si así yo no lo entienda, eso me va a llegar. De alguna manera, el mundo lo va a suscitar, no el Señor. Y claro, el Señor no lo va a impedir porque va a ser para mi bien. Pero si yo no me doy cuenta en ese momento, yo puedo renegar y perder la fe. Hay gente que dice más o menos el discurso así, ¿no? Pero ¿por qué si mi mamá, si yo era catequista, era cura, todo? ¿Y por qué me ha pasado esto? Entonces uno tendría que tener ya, oye, mira, tú no te quieres negar nada. Tú crees que vas a seguir a Jesucristo y vas a ser santo así, con todas las cosas de este mundo. Tú no sabes a dónde nos está llevando Jesucristo. No es el paraíso en la tierra, es a la patria celestial. Entonces es mejor que uno se dé cuenta para que pueda colaborar, porque puede hacer que toda mi vida, mi oración sea, quítame esto, que no me pase esto. Y entonces a veces el Señor, que es tan misericordioso, me consiente. Pero va a llegar un momento en que eso se tiene que acabar. Ahora, ¿qué y cómo en cada persona es misterioso porque no hay una medida única? Entonces algunas personas van a tener tribulaciones más duras, pruebas más fuertes y otras no. Y también pasa entre los santos. Santa Rosa y algunos otros santos han tenido pues mortificaciones, diríamos, heroicas, o el martirio, ¿no? Otros santos no han tenido esas, diríamos, esas mortificaciones, esas negaciones de sí mismo. Se me ocurre San Juan 23. Yo no lo recuerdo tanto, de niño no tengo una imagen, pero no me impresiona como que fuera una persona de grandes mortificaciones. Por lo menos en las películas, sus biógrafos, al contrario, parece que era una persona sibarita, estaba vinculado al mundo de las relaciones internacionales, era parte de de la Secretaría de Estado del Vaticano, y entonces, y así, cada quien es un misterio, pero yo sé que necesito pasar, porque el Señor mismo nos lo ha dicho. Entonces, la cultura contemporánea en esta etapa postmodernista es darnos gusto en todo. Y si es que alguien no me da gusto en todo lo que yo quiero, esa persona no me quiere. Y entonces nosotros hemos crecido en esa cosmovisión. Pero tenemos que darnos cuenta que eso no corresponde a la verdad y no corresponde a la fe. Es una ideología. ¿Por qué acudimos cuando tenemos tribulación? Sí, pues porque sabemos que el Señor, de alguna manera en la fe tenemos esa luz, ¿no? Que nos va a ir a buscar. El Señor además nos va a decir, cuando sea elevado en alto, atraeré a todos hacia mí. Se lo dice a Nicodemo, ¿no? Capítulo 3 de San Juan.